Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra semana número 19. Este es el área de sociales de tercer grado de secundaria. Soy la profesora Andrea Pumalegua y es un gusto compartir de nuevo una sesión más, ¿no? Seguimos. Nuestra norma del aula, como siempre, debemos recalcar para no olvidar y que siempre formen parte de nuestro día a día, es que debes buscar un espacio cómodo y limpio para observar tu sesión. Tener a la mano lápiz y papel para anotar las interrogantes y presta atención a las indicaciones de la maestra. También debes utilizar aquellos medios digitales o tecnológicos de la manera correcta, ¿no? ¿Qué competencias y capacidades vamos a trabajar en esta semana? Nuestra competencia es construir interpretaciones históricas y la capacidad es elaborar explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos. ¿Y cuál es propósito de nuestra sesión de hoy? ¿Qué es lo que van a lograr ustedes, no? Van a lograr explicar y reconocer las principales características de la formación criolla. Nuestro tema de hoy es la formación de la élite criolla, ¿no? Sabemos que los criollos, ¿qué eran los criollos, profesora? Muchas veces no me acuerdo, ¿no? Me he olvidado. Ahorita vamos a reconocer quiénes eran los criollos. Tenemos que contextualizar, ubicarnos en ese lugar de ese tiempo, ¿no? Que era el siglo XVII, ¿no? En este siglo XVII se formó una nueva élite en el virreinato, el cual se llamaban los criollos. ¿Quiénes conformaban estos criollos? Estos criollos eran conformados por comerciantes, mineros, hacendados y funcionarios. Pero como dijimos al inicio, ¿quiénes eran en sí? Estos criollos eran hijos de españoles nacidos en la colonia americana y todos sus descendientes formaban una élite social. O sea, en pocas palabras, eran aquellos españoles que nacían en América, ¿no? Pero tenían sus riquezas. Ahora, su patrimonio, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Su patrimonio fue transmitido de generación en generación. ¿Cómo? Existía un derecho, el cual se conocía como el mayorazgo. Este derecho pues era concedido al primogénito que se hacía heredero de todos los bienes de una determinada familia, ¿no? Así se mantenían unidos y también de esa manera consolidados todas las tierras o todas las posesiones de esa familia, ¿no? Entonces, eran concebidos de generación en generación. Muchas veces en nuestra actualidad, si lo asimilamos, ¿no? Existen familias los cuales se heredan de generación en generación algunos bienes, ¿no? Entonces, casi de esa misma manera se sigue, pues, digamos, ese aspecto desde esa época que era el siglo XVII, ¿no? Asimilándolo un poco. Esta formación de la élite criolla tuvo una conformación de la identidad criolla, ¿no? Esa identidad criolla se manifestó mediante conflictos de tres ámbitos, ¿no? Como siempre hemos visto a nivel de la historia, siempre tenemos ámbitos culturales, ámbitos políticos y ámbitos económicos, ¿ya? Ahora, en esos tres aspectos, en lo que es la cultura, lo más relevante que pasó en esa época para poder desarrollar una conformidad de esta identidad criolla es que hubo constantes inmigraciones españolas. Entonces, esto daba el origen geográfico de los migrantes, los cuales influyó mucho en el modo en que se integraban estas personas que recién estaban naciendo, ¿no? A una sociedad criolla colonial. Eso era el problema, ¿no? El cual la integración de ellos y se formaba otra sociedad, ¿no? O otro tipo de clase, como se decía en esa época. Ahora, en el conflicto de índole política, las funciones del gobierno en ese tiempo, aquellas funciones las cuales tenían un cargo político,
eran encomendadas a aquellas personas que pertenecían a la clase peninsulares, ¿no? Que llegaban de la metrópoli o que venían de España. Por ello, reclamaban ellos, o sea, los criollos, a la corona, una mayor participación en las funciones del gobierno, ¿no? Ellos decían que tenían derecho, ¿no? Por ser descendientes de la raza española y por ende le tocaba un puesto en lo que nosotros conocíamos como las clases peninsulares, ¿no? Ese es otro conflicto. Otro conflicto también fue la economía, ¿no? Reclamaban ellos acerca de las encomiendas, ¿no? Buscaron obtener esa constante posición de las encomiendas para mantener un estatus social que ellos tenían. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese tiempo la corona española percibió que esta medida podría causar muchos problemas, entonces determinó que las familias que tenían constantemente dos generaciones se encargaban de las haciendas que habían en esa época, ¿no? Entonces, de esa manera se podía establecer una estabilidad económica en lo que es la clase social criolla. Ahora, también luego de que se va a ver una conformación de esta esta sociedad criolla va a traer consigo la constitución de esta élite criolla. Sabemos que una constitución está basada, ¿no?, en leyes o normas que impone esta sociedad. En esa época, ¿no?, estuvo basado en la posesión de grandes riquezas y en el afán, ¿no?, de ellos por obtener cargos de la aristocracia, se podría decir. Para conseguir ese objetivo, ellos desarrollaron varias estrategias, vamos a mencionar tres de ellas, ¿no? Donde una de esas estrategias era la consolidación de la fortuna familiar mediante la creación de mayorazgos, como vimos al inicio, ¿no? Eran derechos del hijo mayor a heredar todos los bienes de su familia, ¿no? Los cuales aseguraban la preservación de ese patrimonio por varias generaciones, ¿no? Otras de sus estrategias eran las alianzas matrimoniales con otros clanes aristocráticos. La segunda eran las alianzas matrimoniales con otros clanes aristocráticos y bueno, de esa manera la obtención de un título mobiliario con el objetivo que fue facilitado por las coronas, ¿no? La tercera estrategia era la obtención de un título mobiliario también, objetivo que fue facilitado por la corona española, que agobiada por la falta de ingresos, encontró una forma rentable de conseguir aquellos fondos a través de la venta de títulos mobiliarios, ¿no? Y de esa manera obtenían recursos económicos. El poder político de los criollos, ¿no? Bueno, el éxito económico y social de esa clase no fue bien vista por la corona española. Entonces se van a crear medidas para restringir el acceso de estos criollos a los cargos públicos. Como habíamos mencionado, ellos querían tener una obtención de un título o de un cargo político de la corona española. Entonces, ¿qué va a pasar? Los criollos van a iniciar diversas batallas por la desigualdad de los derechos de ellos, ¿no? Por no dejar que ellos puedan acaparar un cargo político. En 1633 se va a crear una medida para la venta de estos cargos públicos y fueron comprados por los criollos. Los criollos, como tenían se puede decir, como tenían su guardadito ahí, su dinero, pudieron comprar estos cargos públicos y de esa manera se deterioró la autoridad de la corona española y se debilitó la calidad de los servicios públicos porque ya ellos imponían un determinado derecho o una determinada ley, ¿no? El cual puede cambiar, ¿no?, el sistema de esa determinada población.
Miren, acá vemos un texto que ha sido sacado de su libro de ustedes, en el cual vamos a leer lo que dice Cusco, élite criolla y la nobleza indígena. Dice, los nobles descendientes de los incas se dedicaron a las actividades agrícolas, mercantiles y algunas veces artesanales. No eran la gente más adinerada de la ciudad, pero sí gozaban de un gran prestigio dentro de la población indígena y habían establecido numerosos lazos de consanguinidad con muchas familias criollas o españolas, ¿no? Esto, por los demás, era muy frecuente desde el siglo XVI y se continúa durante los 2 siglos siguientes, ¿no? Era la forma más fácil de ennoblecimiento para muchas familias criollas, ¿no? Como los Esquivel, los Maldonado y hasta el archiconocido Betancourt, que entabló un sonado litigio contra José Gabriel Túpac Amaru para disputarse la propiedad de Marquesado de Oropesa y se despertó muchas intranquilidades en el Cusco en el año 1779, ¿no? Es muy significativo constatar la incorporación dentro de la aristocracia andina de muchos criollos, mestizos y españoles que muy pronto se convierten en activos reclamantes del privilegio de la nobleza, escudos de sus casas, títulos mobiliarios o puestos de distinción en lugares, ¿no? Ahí vemos una imagen de un indio principal o curaca en el Cusco, y la élite criolla va a establecer alianzas con esta nobleza indígena. No quiere decir que ellos van a tener algún tipo de relación. Entonces, resumiendo nuestro tema de hoy, esta formación de la formación de la élite criolla es muy importante, ¿no? Porque ellos, a pesar de la denegación de esta corona española por la obtención de cargos, lucharon para obtener diferentes cargos y poder comprarlos, ¿no? Y de esa manera poder gobernar e imponer algunos derechos y algunas leyes los cuales podrían ser privilegiados para ellos, ¿no? Es importante también mencionar que ellos eran hijos de españoles, pero nacidos en las colonias americanas, ¿no? Que es algo muy característico, ¿no? Que van a realizar diferentes batallas para la obtención de sus bienestares, ¿no? Entonces, seguimos. Eh, Como ya hemos hecho nuestro resumen de esta retroalimentación de que es de la formación de la élite criolla, y hemos visto la importancia de cada uno de ellos y las estrategias que utilizaron ellos para poder afianzar, ¿no? O para poder obtener estas riquezas que de una u otra manera les correspondía en el siglo XVII, ¿no? Y que la corona española trataba de prohibir, y ellos lucharon en diferentes batallas para poder conseguir estos recursos, ¿no? No olvidar, terminando nuestro tema, ¿no? Que siempre debemos recalcar estas medidas de prevención, ¿no? El cual debes lavarte la mano constantemente, no quedarte en casa, usar mascarillas y evitar el contacto físico, como podemos observar en nuestras imágenes de círculos. No olvidar también guardar las evidencias en tu portafolio y enviar esas evidencias de acuerdo a la fecha indicada por la maestra para poder revisar, ¿no? Esas fichas y poder afianzar nuestro aprendizaje. Nos vemos hasta la siguiente semana.